tardes, estimados estudiantes del curso de Física 1, sean todos bienvenidos a esta clase multimodal. Bueno, aquí tenemos por esta luz y equipo esencial. Iban a venir otros muchachos, pero bueno, no sé qué les pasó. Vamos a ver, antes de comenzar la clase presencial, voy a hacer una aclaratoria con respecto a que la fecha que estaba pausada, Lucy, para la semana pasada se corrió, no sé si usted se fijó en la plataforma, el viernes del 29 al 31 de julio, ¿sí? Yo quise tener primero este encuentro, a pesar de que ya hay una clase montada también que está en diapositivas, pero quise tener este encuentro presencial para motivar también la presencialidad y que vinieran y asistieran. Entonces, de todas maneras, yo dije que los que vinieran a clase presencial, pues les iba a dar 10 puntos de este examen, de la tercera evaluación del tercer módulo. Este tercer módulo tiene que ver con lo que es dinámica de una partícula, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con la unidad 3 o el tercer módulo, unidad 3, que es dinámica de las partículas. Y nosotros previo a estos módulos habíamos visto prácticamente lo que era cinemática de la partícula, que la cinemática de la partícula es la parte de la física que estudia el movimiento sin importar las causas que la originan. Fíjate que el concepto de dinámica de la partícula es similar al concepto de cinemática, pero ¿qué es lo que la diferencia? Que la dinámica de la partícula es la parte de la física, la dinámica es la parte de la física que entonces estudia el movimiento importando las causas que originan el movimiento, ¿sí? Porque la cinemática, ¿qué estudiaba? La cinemática más nada estudiaba lo que era la velocidad inicial, la velocidad final, la distancia, el tiempo que tarda el móvil en moverse. Y si estamos hablando en el eje vertical, estudiaban lo que era lanzamiento vertical hacia arriba, velocidad inicial, velocidad del punto más alto, altura máxima, pero no estudiaban qué originaba ese movimiento, igual que el lanzamiento de proyectiles, solamente los mexicanos estudiaban la velocidad inicial, etc. Entonces aquí, como ya lo dije, es el estudio del movimiento importando las causas que lo originan. Entonces, por eso que nosotros acá vamos a estudiar, que esto ya también lo tocamos en bachillerato, nuestro bachillerato, pero aquí lo vamos a reforzar, lo que son las leyes de ¿qué? De Newton, ¿sí? Entonces, aquí, para no copiar mucho, Lucy, que está presente, y aprovechar de hacer un ejercicio, voy a resumir muchas cosas, porque esta guía es la que está dispuesta en plataforma, que dice guía de estudio número 3, y hay unos ejercicios propuestos también que tienen respuesta. Pero vamos a estudiar lo que son las leyes de Newton. Y vamos a estudiarlas de manera, digamos, muy didáctica, las leyes de manera muy resumida, ¿no? De Newton. ¿Sigue ahí, Luz? ¿Te alcanza a ver aquí o te dibujo aquí? Sí, que sí. ¿Sigue ahí o si no dibujo allá? Sí, claro. ¿Sí? Si no, Sí, está bien ahí. bueno. Entonces, la primera ley de Newton que nosotros vamos a ver aquí, la primera ley es ley de la inercia. Entonces, de Newton se denomina ley de la inercia. Ley de la inercia. Entonces, la ley de la inercia se resume en dos cosas, ¿no? Si yo tengo un cuerpo aquí de masa m, ¿verdad?
de masa M, y ese cuerpo no se le aplica ninguna fuerza, es decir, está aquí, es decir, tiene velocidad igual a ¿quién? A 0 metros por segundo, por ejemplo. Entonces está en reposo, dice que está en reposo absoluto, porque no tiene ninguna fuerza que aplicada. Entonces, la primera ley dice que todo cuerpo que no esté sometido a ninguna fuerza pues, permanece en reposo. Pero, sin embargo, hay esto como primer punto, como parte A de la definición de la ley, la primera ley que es la ley de inercia. La segunda parte es cuando yo tengo un cuerpo de masa M cualquiera que recorre una distancia también aquí, una distancia X, ¿verdad? Pero este cuerpo se mueve con velocidad que constante. Este se le llama reposo estacionario. Reposo estacionario. Cuando él se mueve con qué? ¿Con velocidad qué? Constante. ¿Pero por qué? Porque si se mueve con velocidad constante, se considera que está en reposo, porque la aceleración, que más adelante la vamos a ver en la segunda ley, es que 0 metros por segundo. Entonces, vamos a ver una que vamos a utilizar muchísimo, que es la segunda ley. Copien, termine de explicar aquí. Que es la segunda ley. La segunda, por aquí, copien. Ok. La segunda ley de Newton. Esta se le denomina, de forma resumida, ¿cuál es esta ley? A ver, ¿ley de la qué? De la fuerza. ¿Sí o no? Entonces esta ley es la que rompe la primera ley del mismo, porque él dice que si yo tengo un cuerpo de masa m sobre una superficie, ¿verdad? ¿Sí? Y yo a este le aplico una fuerza, ¿sí? Que ya modifique su estado de reposo absoluto o su estado de reposo ¿qué? Estacionario, él se va a mover, pero ya la velocidad no va a ser ¿qué? Constante, por lo menos en el segundo caso de la primera ley, sino que él va a adquirir ¿qué? Va a adquirir una aceleración positiva, ¿verdad? Y por supuesto que se va a mover una distancia ¿qué? Una distancia X. Gracias. ¿Una distancia qué? X. Entonces, esta ley, ¿qué es lo que enuncia? Que la fuerza se debe definir como el producto de la masa del cuerpo por la aceleración. Sabemos que esto ¿qué es? Un vector. Y si un vector tiene módulo, dirección y ¿qué? Y sentido. ¿Pero por qué es un vector? Porque la masa es una escalar y la aceleración ¿qué es? Un vector. Pero para efectos de esta unidad, la vamos a trabajar sencillamente como Fm por A. No le vamos a meter en I ni en J, porque no la vamos a trabajar, digamos, de manera vectorial cerrada. Pero sabemos que la fuerza ¿qué es? Un vector. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar básicamente como F igual a M por A, porque no vamos a trabajar con la dirección. Entonces, simplemente los ejercicios los vamos a hacer más de manera modular. ¿Ok? Las unidades de estos son kilogramos, porque la masa es kilogramos, y la aceleración ¿qué es? Metros por segundo cuadrado. Pero generalmente uno no la escribe como kilogramos por metro por segundo, sino que la escribe con el nombre de qué? De que la formuló, que es Newton. Entonces, la fuerza se define en Newton, o en lo equivalente a kilogramos por metro por segundo cuadrado. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver la tercera ley, porque la tercera ley también vamos a hacer un ejercicio. Ya está montado en la otra videoclase, para que refuerce esto. La tercera ley es la ley de la acción y reacción. La tercera ley
Esa es la ley de Newton. De Newton, con doble B. Que es la ley de acción y reacción. Ley de acción y reacción. Esta ley, básicamente, lo que define es lo siguiente. Que, un ejemplo, voy a explicarse así. Tengo un estado 1, donde una persona le está aplicando un puño a una pared. ¿Sí? Le está aplicando un puño a una pared. Entonces, cuando le aplica este puño, él va a producir una fuerza en este sentido. Aquí está produciendo ¿qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Una acción. ¿Está produciendo qué? Una acción. Si yo agarro y le imprimo un puño aquí, entre más duro yo le dé a la pared, voy a tener mayor ¿qué? Reacción. Es decir, que en un estado 2, ¿verdad? Entonces van a tener que la pared me devuelve ¿qué? El golpe, ¿cierto? Va a tener aquí el puño, entonces la pared me va a volver esta misma fuerza con igual magnitud, pero sentido que contrario. Incluso esto también se aplica en los cohetes, porque los cohetes cuando salen de la Tierra van despegando por etapas. Entonces en cada etapa van a producir ¿qué? Una acción para producir ¿qué? Una reacción, pero en cada acción tienen que dejar una etapa para producir la siguiente ¿qué? Reacción. O sea, como que cada etapa tiene su desgaste y tiene su costo, ¿sí? Esto también se puede aplicar a la vida real, ¿no? Una acción tiene que una reacción. Si uno la hace de manera correcta, pues lo obtiene, y si no, pues también tiene un resultado igual, dirección, magnitud, pero sentido ¿qué? Contrario. Vamos a enfocarnos entonces, Lucy y los demás muchachos que están en línea por allí, en lo que es los tipos de ¿qué? Los tipos de fuerza. Vamos a enfocarnos en lo que son los tipos de fuerza. Porque con eso es que vamos a trabajar. Voy a hacer para ver si nos da chancecito de hacer un ejercicio. ¿Esto lo puedo borrar, Lucy? Sí. Y los demás. Voy a entonces a borrar acá. Entonces vamos a escribir como título, aquí, vamos a escribir, antes de escribir los tipos de fuerza, perdón, antes de escribir los tipos de fuerza, vamos a copiar primero, que es un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre. O también se denomina DCL. Entonces escriba como título y lo voy a editar algo aquí para acá. Algo corto. Ajá, entonces escriba. Es un gráfico. Es un gráfico. Entre paréntesis. Un sistema ordenado donde vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Cierre paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Un diagrama de cuerpo libre, Lucy, tiene dos maneras de expresarse. Si la superficie está horizontal, yo voy a dibujar en mi diagrama de cuerpo libre, que es más que un sistema de coordenadas de referencia cartesiana, el eje donde está aplicada la masa lo voy a hacer coincidir con el eje ¿quién? X. Esto se lo digo porque de pronto nos vamos a conseguir problemas donde yo tenga una rampla con una masa de mí aquí, ¿verdad? Entonces mi sistema de referencia tenga que, ¿qué? Por comodidad, inclinarlo, haciendo coincidir el eje X con ¿quién? Con la superficie, donde está aplicada, donde está apoyada la masa, ¿ok? Copie ese, para entonces ahorita sí ver los tipos de fuerza.
escriba sencillamente ese tipo de fuerza mecánica. Tipo de fuerza mecánica o sencillamente fuerza mecánica, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver aquí la primera. Todas son fuerzas, ¿no? Todas son fuerzas. Pero vamos a ver la primera, que es el peso. El peso se denota, aquí la podemos colocar con la letra P. Sabemos que como es una fuerza, está más que decir que es un qué, que es un vector. Aquí lo que me interesa es que usted me maneje, más que la teoría que está copiada allí, es que me maneje cómo vamos a ubicar esa fuerza en un diagrama de cuerpo libre. Aquí se va a producir lo siguiente. Para el peso, yo voy a tener, supongamos, y que quiero que se aprenda, si yo tengo esta situación 1, y yo le digo, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de peso, solamente para el peso, no hemos hablado de la masa. Yo ubico de la masa M, del bloque, de este bloque. Entonces yo coloco, ¿cómo coloco mi sistema de referencia? En este caso lo va a hacer coincidir con la superficie a la cual donde está apoyado el bloque, que es horizontal. Y yo le pregunto, como él tiene masa, ¿qué tiene? Tiene un peso, pues. Entonces, el peso va a ser una fuerza que siempre va a ir vertical y hacia abajo, independientemente del sistema de referencia. Ahorita voy a colocar. ¿Qué pasa si me aparece así? Aquí, ¿cómo me quedaría? Vertical, ¿verdad? Dirección vertical hacia dónde? Hacia abajo. Aquí estaría P. Y el P, ¿cómo se define? Como el producto de la masa por la constante de aceleración gravitacional, gravitatoria, perdón, que para efectos de nosotros va a ser 9,8 metros por segundo cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo entonces por lo menos, en vez de tener la masa simplemente apoyada sobre una superficie horizontal, yo la tengo así? Vamos a suponer que la tenga aquí, la tenga así, como es, ¿verdad? Y aquí tengo un ángulo, ¿qué? Θ, por ejemplo. Si entonces ella se inclina, voy a hacer mi diagrama de cuerpo que libre de bloque. ¿Qué pasa si ella se inclina? Inclínala. Pues yo también voy a inclinar, ¿qué? ¿Cómo hago? Me inclino. O sea, él está así, porque aquí estaba, lo hago conseguir, pero ahora como está así, ¿yo qué hago? Me inclino así, ¿verdad? Y aquí coloco el eje X, y aquí coloco el eje ¿qué? El eje Y. Fíjense que sigo aplicando el concepto de que es el peso. El peso es una fuerza que va vertical hacia abajo, ¿sí? Entonces, independientemente del sistema de referencia, ¿para dónde sigue quedando el peso? Para abajo. Para abajo y vertical. Sentido negativo y dirección vertical. Pero fíjense una cosa, como yo incliné mi sistema de referencia, que cuando la superficie, cuando el plano está inclinado, yo también voy a inclinar mi sistema de referencia para hacer los cálculos más rápido, yo debo ubicar, este peso no está ni en X ni en Y con respecto al sistema de referencia. Hay un enunciado que voy a tomar en la geometría descriptiva, que dice que el ángulo que forma la horizontal con la inclinada es el mismo que forma la perpendicular con la vertical. ¿Me explico? Este ángulo que está aquí, esta es la horizontal, ¿verdad, Lucy? ¿Esta qué sería? La vertical. Entonces, el ángulo que forma la horizontal con la inclinada es el mismo que forma la perpendicular, que es el eje Y, es el eje ¿qué? Y con la vertical. Quiere decir que este tita, ¿quién es? Este mismo ¿qué? Tita. Cuando me salga esto, necesariamente yo debo de componer en una componente que del origen va un vector, que aquí sería una componente P sub y perpendicular busco ¿qué? El extremo, aquí estaría una componente P sub ¿qué? P sub X. Si yo saco este triangulito aquí al lado, vamos a sacarlo por aquí al lado. Entonces, voy a colocarlo aquí para que sea mejor que este P. ¿Sí? Vamos a colocarlo ahí. Entonces yo saco este triángulo, aquí queda un triángulo ¿qué? Rectángulo.
me quedaría P, aquí me quedaría peso Y, aquí me quedaría peso ¿qué? Peso X, y aquí estaría el ángulo ¿qué? El ángulo θ. Entonces, yo puedo utilizar las dos razones trigonométricas como es seno y coseno, y puedo decir seno de θ, en este caso, va a ser cateto opuesto, que es P de quién, P de X entre hipotenusa que es P. Si yo quiero despejar de aquí a P de X, ¿qué me quedaría P de X entonces? Este que está dividiendo pasa a multiplicar, me queda el peso por el seno de quién, del ángulo, pero como sabemos que el peso ¿quién es? El producto de la masa por la gravedad, entonces me quedaría así para buscar la componente que en X. Ahora, si yo quiero, vamos a colocar esto una estrellita, y si yo quiero buscar P de Y, entonces yo digo, porque la necesito, más adelante, yo digo, P de Y, voy a buscar ahora que trabajo con el coseno, ¿no? Porque el coseno es el que me relaciona el cateto adyacente de esta con respecto al hipotenusa. Entonces, el coseno de θ va a ser eso en Y, ¿entre quién? Entre la hipotenusa de P. Entonces, despejo P de Y. P de Y va a ser P por el coseno de quién? De θ. Pero entonces me pregunto, ¿quién es P? Es el producto de la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. ¿Ok? Entonces, esta sería la primera fuerza. Ya estudiamos el peso, es una fuerza que va verticalmente hacia abajo y que no depende de la inclinación del sistema de, ¿qué? De referencia. Vamos a ir anexando ahora la normal. Por ahí, ¿sí? Vamos a ver entonces la normal. Sería ahora como número 2, ¿la qué? Vamos a escribir normal E. Normal. Que la vamos a definir con la N. Igualmente, no está más de decir que la normal que sigue siendo, ¿un qué? Un vector, porque es una fuerza. Pero aquí hay que tener cuidado en lo siguiente. Y se la va a explicar con el diagrama para que lo entiendan. Si yo tengo aquí, en el primer caso, tengo la masa, y entonces voy a hacer el diagrama de qué? Del cuerpo libre del bloque. ¿No? Para este primer caso. De bloque. ¿Ok? De bloque. Entonces yo coloco ¿qué? ¿Qué? Y aquí coloco X, ¿no? Voy a colocar en rojo la que ya estudié, que es el qué. ¿Qué sigue teniendo? Peso. Pero con la normal, y ojo, esto está en la guía teórica, lo voy a decir aquí a todos, no está en la teoría. La normal se produce cuando dos cuerpos están en contacto, ¿sí? Es decir, yo un cuerpo suspendido no va a tener normal, pero si hay dos cuerpos en contacto, ¿se produce qué? La normal. Y es una fuerza que va a entrar al cuerpo de estudio perpendicular al plano donde está apoyado ese cuerpo de estudio. ¿Me explico? Como él está apoyado en la horizontal, que coincide con el eje X en mi diagrama, la normal va a entrar al cuerpo de estudio perpendicular. ¿Lo ven? Ahora, vamos a ver qué pasa con este caso. En el segundo caso, que si el cuerpo está sobre una rampla, así, vamos a colocarlo así, y aquí está el ángulo θ. Entonces yo voy a agarrar y hago mi diagrama de qué? De cuerpo libre de bloque. ¿Correcto? Entonces aquí me va a quedar así. El bloque, ¿no? Me queda así. X. Vamos a colocar un poquito más abajo. X. ¿Tiene buena tinta esto? No hay. X. Y aquí va a estar ¿quién? Lleno. ¿Sí o no? Lo hice coincidir con qué? Con esto. Claro, aquí no voy a caer ya en el estudio del peso, ya le expliqué todo lo del peso, que queda como aquí, ¿verdad? Hacia abajo, queda el peso, yo tengo que descomponerlo en una que Y, aquí en una PDX, ¿verdad? Todo eso ya lo sabemos porque es lo mismo que pasa allá. No voy a hacer todo ese dibujo. Pero si voy a jugar en verde, la que estoy estudiando ahorita, claro, no es que yo esté
en un cuerpo solamente aquí coloque normal porque voy a estudiar más nada normal, ¿no? Ya le estoy dando en el orden que aparece el peso, no coloqué aquí la normal para no confundirla, pero aquí ya conozco lo que ya estudié, más lo nuevo que estoy estudiando. Entonces, el peso queda vertical, ¿no? Eso ya lo tengo claro, y hacia abajo. Pero ¿cómo quedaría la normal? ¿Será que queda aquí? No, queda perpendicular a la superficie donde está apoyado el cuerpo, ¿cierto? ¿Y entrando qué? ¿Al cuerpo de qué? De estudio. Entonces, fíjate dónde queda la normal. Ahí sí depende de qué, de la inclinación de quién. De la que, del plano donde él esté apoyado. Vamos a ver otra fuerza. Ok. Vamos a hablar un poquito de la fuerza de roce y luego fuerza elástica y luego tensión y nos vamos con el ejercicio. ¿Esto lo puedo ahorrar? Sí. Entonces vamos a ver la otra fuerza, que es fuerza de roce. Entonces vamos a ver como número 3. Número 3. Fuerza de roce. De roce. O que se define como F. La fuerza de roce es producto de, primero, de dos cuerpos que tienen contacto. ¿Sí o no? Supongamos va a ser aquí un esquema. Existen dos tipos de coeficientes. Está el coeficiente de roce estático y está el coeficiente de roce dinámico. Para efectos de esta unidad, vamos a trabajar, por supuesto, que con el coeficiente de roce ¿qué? Dinámico, porque los cuerpos evidentemente se van a mover. Entonces, voy a hacer un ejemplo aquí. Voy a aplicarle una fuerza, cualquiera, una fuerza, qué sé yo, de 100 newtons, aquí. Y voy a estudiar cómo actúa la fuerza de roce. Es más de decir que aparte de ser un vector, es una fuerza que se va a oponer al movimiento. No sé, y es más de estudiar. ¿Por qué? Vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre aquí al lado de esto. El diagrama del cuerpo libre de bloque aquí. Y vamos a ver dónde aparece la fuerza de roce. Voy a colocar, en este caso, en rojo la que ya estudié y en verde la que está apareciendo nueva. Aquí coloco mi sistema de referencia que horizontal, vertical, ¿verdad? Porque la base coincide con este. Aquí hay una fuerza de 100 newton aplicada, entonces esa la voy a dibujar, perdón, hacia el lado ¿qué? Derecho. Aquí estaría F igual a ¿qué? ¿A 100 qué? Newton. Esa estaría en verde porque esa me la está dando el problema. Ah, no, esta estaría en rojo. Perdón, perdón. La de verde es la que va a aparecer aquí. Esta es la que me está dando el problema, que está en rojo. De 100 newton, ¿verdad? Primero, ¿qué tiene? ¿Tiene peso? Entonces también, ¿qué se lo viene aquí hacia abajo? Vertical hacia abajo. ¿Qué más tiene? Nada normal, perpendicular, ¿verdad? ¿Hacia dónde va el movimiento? Aquí hubo la flecha. El movimiento va hacia dónde? Acelera positivamente, o sea, se va a mover hacia la derecha producto de esta fuerza. ¿Y para dónde va la fuerza de roce? ¿Hacia el lado qué? Izquierdo. Es decir, si la masa se mueve hacia el lado derecho, la fuerza de roce es una fuerza que se opone al movimiento. Pero ¿por qué se da esta fuerza? ¿Por qué se da la fuerza de roce? Porque el coeficiente mu sub k, coeficiente de roce dinámico, mu sub k, o a veces sencillamente le llaman mu, es diferente de quién? De cero. ¿Sí? Porque tiene roce. Hay veces hay problemas que tienen que tener cuidado porque te van a decir la superficie es lisa. Pero hay muchos estudiantes que confunden lo que es la superficie lisa, ¿sí? ¿Con qué? Con que no tenga normal. Sino que yo no le dibujé una flecha porque usted me dijo que era lisa. Y no, pero es que la normal no tiene nada que ver con el coeficiente de roce. La normal va a aparecer porque sencillamente hay dos cuerpos que están en contacto. Pero ahora si me dicen mu sub k diferente de cero, entonces sí va a aparecer fuerza de qué? De roce. Y siempre va a ser en sentido contrario al movimiento. Entonces, la fuerza de roce, ¿cómo se va a definir? Como mu sub k. ¿Por qué? Por la normal. Esta va a ser la fórmula. Mu sub k, ¿por qué? Por la normal. El mu
o el mu, que es el coeficiente de roce dinámico, coeficiente de roce dinámico, no tiene unidades, ¿sí? No tiene unidades. Es decir, que este no tiene ¿qué? Unidades. Si este no tiene unidades y la unidad es la normal que son Newton, porque también es una fuerza, entonces ¿qué me va? En Newton. ¿Ok? En Newton. Generalmente los coeficientes de roce, el coeficiente de roce está entre 0, menor que 0 y 1, ¿no? Ya un coeficiente de roce mayor a 1, y una lija, una vaina ahí que no puede quedar pegado, ¿no? Responde, sería, pero generalmente están 0.1, 0.3, 0.4. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver entonces otro tipo de fuerza. Por aquí, ¿no? Vamos a ver otro tipo de fuerza que es fuerza elástica. Fuerza elástica. La fuerza elástica, ¿sí? Son las que son producidas por cuerpos elásticos como resortes o ligas, ¿no? Generalmente aquí en física son resortes. Entonces la vamos a definir como fuerza elástica, o que es igual a la fuerza del resorte. Va a ser, o se va a definir como la K, que es la constante de deformación del resorte, por la deformación del resorte. Entendiéndose que K es constante de deformación del resorte, K es constante de deformación del resorte. Y esta se define en Newton sobre metros. Y delta S o S se define que es la deformación del resorte. Deformación del resorte. Esta deformación, cuando me dan L final o L final, L inicial y L final, perdón, se define como valor absoluto de la deformación inicial menos la deformación ¿qué? Final. Sí, porque a veces un resorte, ¿por qué le coloco valor absoluto? Porque si ahí lo están comprimiendo, la longitud, perdón, si lo están estirando, la longitud final va a ser mayor a qué? A la inicial. Y por el contrario, si lo están estirando, el final va a ser mayor a la inicial, entonces es negativo, por eso le coloco valor absoluto. En el otro caso no tiene problema porque si lo están comprendiendo el inicial, es decir, es importante, ¿no? Si L es mayor que L de F, significa que el inicial es mayor que L de F. ¿Está trabajando qué? ¿Trabaja qué? Trabaja a compresión, ¿verdad? Y si L es menor a la final, es decir, la final es más grande, ¿trabaja qué? A tracción, ¿verdad? Trabaja a tracción. ¿Correcto? Y finalmente, vamos a tener como fuerza número 5 para hacer un ejercicio, planteando un ejercicio que tiene 3 más. Vamos a plantearnos la otra fuerza, que es la tensión. Es producida por cables o por cuerdas, ¿no? Ya te voy a copiar aquí. Sí. Esta parte de acá. Entonces vamos a ver lo que es el número 5, que es tensión. Entonces, aquí voy a colocar más o menos para que entiendan cómo funciona la tensión. Yo tengo aquí un cuerpo, esto es lo que veo, ¿sí? ¿Sí? Aquí yo tengo un cuerpo suspendido, ¿ok?
que aquí tengo una masa N. ¿Sí? Fíjate que la tensión lo que hace es direccionar, la cuerda lo que hace es sostener un cuerpo, pero también si yo le coloco un sistema de poleas, direccionan también la fuerza. Si yo estudio el diagrama de cuerpo libre de esta masa N, y yo coloco aquí X, y aquí coloco ¿qué? Y, ¿verdad? ¿Qué tiene este cuerpo? Peso, tiene masa, por lo tanto tiene un peso. Entonces, ¿cómo va el peso? Vertical hacia abajo, muy bien. ¿Tendrá normal? Tiene tensión. Exacto, porque esto es una cuerda. El semestre pasado, el estudiante que colocaron, lo que salió fue una tensión, entonces aquí le colocaron normal. Nosotros, pero ¿por qué? Dije, no, pero usted no leyó los conceptos, entonces, para que exista normal tiene que estar en contacto, está suspendida. Entonces aquí aparece en verde, otra que estamos estudiando nueva, que es la que Tensión. la tensión. Esta casi no la vamos a trabajar en los ejercicios, sin embargo la enuncié. Entonces, la tensión. ¿Ok? Vamos yo le voy a dictar un ejercicio para ilustrar un poquito lo que acabamos de ver. Escriba lo siguiente, ahorita vamos a copiar el enunciado aquí. Escriban lo siguiente. Dice lo siguiente. Tres bloques están unidos como se muestra en la figura. Tres bloques están unidos como se muestra en la figura. Punto y seguido. Punto y seguido. Ah. Si las masas son, voy a borrar aquí. ¿Borrar esta parte? Sí. Si las masas son M1 igual a 20 kilogramos, coma, M2 igual a 30 kilogramos, M3 igual a 50 kilogramos, 20, 30 y 50 kilogramos M3 aquí. Punto y seguido. Hallar aceleración del sistema y la tensión de la cuerda 1 y la tensión de la cuerda 2. Punto y seguido, desprecie el roce. Desprecie el roce. Y vamos a hacer el dibujito. Entonces vamos a cortarlo por aquí más. Lo voy a ver. Ajá. Entonces voy a tener una masa 1 seguido de una masa 2. ¿Sí? Y aquí va a haber una cuerda y aquí va a haber una polea. Esto es una polea. Y aquí va a haber una masa 3. Vamos a señalar cuál es la cuerda 1. Esta es mi cuerda número 1. Cuerda 1. Y esta va a ser mi cuerda 2. ¿Ok? Ahora, esto lo puedo borrar, ¿no? Fíjense que en ese enunciado nos piden lo que es tres cosas, creo que nos piden, ¿no? Vamos a contar. ¿Qué nos piden? ¿Qué están los datos? Estos serían los datos, incluyendo el dibujo. ¿Y qué nos piden? ¿Qué nos piden que haya? La aceleración del sistema, ¿verdad? ¿Sí o no? Como número 1. Como número 2,
como parte A, B y C, ¿no? A, B y C. La tensión de la cuerda 1 y la tensión de la cuerda ¿qué? 2. Porque lo que pasa es que entre M1 y M2 hay una cuerda, pero esta tensión es diferente a la ¿qué? A la cuerda 2. Sin embargo, el problema de entrada, al final del enunciado, me dice que las superficies desprecie ¿qué? El roce. Quiere decir que estas superficies, el mu, el coeficiente de roce dinámico aquí, va a ser igual a ¿quién? A 0. Es decir, que no vamos a tener que utilizar fuerza de roce por ningún lado. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar nosotros a formular un ejercicio de este tipo? ¿Sí? Vamos a comenzar a hacer los diagramas de cuerpo libre de todas las masas. Primero, antes de comenzar un ejercicio, yo voy a ver cuántas incógnitas de salida tengo. Tengo como número 1 la aceleración, como número 2 la tensión de la cuerda 1 y como número 3 la tensión de la cuerda 2. Es decir, ¿cuántas incógnitas tengo? Lucy. 3. 3 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones debería generar? 3. 3 ecuaciones, porque si no el sistema es incompatible. Si tengo más ecuaciones que incógnitas es incompatible determinado con infinitas soluciones, pero aquí tengo que tener una solución única. Por lo tanto, si tengo 3 incógnitas, debo generar ¿qué? 3 ecuaciones. ¿De dónde las voy a sacar? Perdón, precisamente ¿de quién? Del análisis del diagrama del cuerpo libre de cada una de las masas. ¿Cuántas masas tengo? 3. ¿Cuántos diagramas voy a tener? 3. ¿Cuántas ecuaciones voy a generar? 3. 3. ¿No? Así de sencillo. Entonces, el diagrama del cuerpo libre va a ser el diagrama del cuerpo libre de la masa del bloque 1. ¿Bloque qué? Bloque 1, masa 1. Cuando se coloca en el bloque, ya sé que es bloque 1. Aquí me va a quedar, ¿cómo está? Vamos a aplicar lo que vimos en la teoría. ¿Cómo está la masa? ¿Está sobre una superficie horizontal o inclinada? Horizontal. ¿Cómo coloco mi sistema de referencia? Lo vamos a conseguir el eje X con ¿qué? Con la superficie X. Se me va a quedar aquí y aquí me va a quedar Y. ¿Correcto? Entonces comienzo de la siguiente manera. ¿Qué tengo aquí? Una masa 1. ¿Sí o no? Primero, ¿tiene masa? ¿Qué tiene? Peso. Peso. Muy bien. ¿Un peso qué? ¿1, 2 o 3? 1 porque es la masa 1. ¿Tiene normal? Sí. Ajá, ¿cómo es perpendicular al plano? O sea, queda aquí normal que 1, 2 o 3. 1. ¿De este lado qué tengo? Pero Sí. antes de comenzar a hacer los diagramas, Lucy, algo importante. Antes de continuar aquí, aporto algo importante. Tenemos que darle para dónde se mueve el sistema. ¿Cómo se mueve el sistema? Antes de hacer este diagrama. No voy a parar aquí. De todas maneras, esto no lo perdimos porque esto va a... Pero ¿cómo se mueve el sistema? ¿Para dónde se mueve? Esta masa M1 y M2 pesan ¿qué? 20 y 30, ¿no? Y esta mesa 50 es el profesor, pero no se mueve porque la otra... Sí, pero acuérdense que esto ¿qué es? Cero, no tiene roce. Entonces, si esto no tiene roce y tiene el mismo peso, este va a tender a ¿qué? A ganarle y va a producir ¿qué? El movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que esta va ¿qué? En descenso, la polea gira en sentido ¿qué? Horario, y si gira en sentido horario, entonces, ¿para dónde se mueve esta masa? ¿Y para dónde se mueve esta masa? A la derecha. Yo voy a señalar con una flecha que se mueve hacia dónde. ¿Acelera cómo? Positivamente. Porque es muy importante. Si yo no le doy a el sentido al movimiento antes de hacer los diagramas, entonces no sé si cuando aplique la segunda ley de Newton es positivo aquí o es negativo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora sí sé con certeza que esto se va a mover hacia abajo, jala la cuerda, la polea gira en sentido antihorario, jala la masa 2 y la masa 2 jala la masa 1 a través de la cuerda. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? De este lado tengo una cuerda 1. La cuerda, acabé de decir que salen del cuerpo de estudio en dirección de la cuerda. Entonces, ¿para dónde sale esta tensión? Para allá. Porque el cuerpo de estudio está aquí, entonces va saliendo el cuerpo de estudio en dirección de la cuerda. Tengo T1. A esta que está aquí, yo le voy a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Pero en qué eje? ¿En el eje X o en el eje Y? Cuando se la aplico en el eje Y es cuando yo tengo fuerza de roce, porque yo voy a necesitar la normal. Entonces yo debo calcular la ¿qué? La normal. Pero aquí como no tengo fuerza de roce, no voy a tocar la de Y. Es decir, voy a aplicar
Newton 2 o la segunda ley de Newton solamente para el eje X. Le digo, sumatoria de la fuerza ¿dónde? En X va a ser igual al producto de la masa 1 por la aceleración. ¿Cómo la coloco? Positiva. Es decir, que aquí no le coloco ningún signo porque como es positiva, aquí queda como positivo. Si este sistema, por el contrario, se mueve hacia el lado izquierdo, entonces yo aquí le agrego un negativo porque me va a producir, la aceleración me va a producir un negativo de este lado. ¿Cuántas fuerzas están interactuando en el eje X? De este lado, una sola. Si yo fuera tenido aquí fuerza de roce, ¿qué escribo? Menos fuerza de roce más tensión es igual al producto de la masa 1 por la aceleración. Pero como tengo una sola, porque esta no tiene roce, me queda que T1 va a ser igual a ¿qué? Al producto de M1 por qué? Por A. Entonces, esta que está aquí sería la ecuación. Ah, pero vamos a meter los datos. ¿Qué datos tengo yo aquí? ¿Cuánto vale la tensión de la masa? ¿Cuánto vale? 20 por A. ¿Sí? Sustituimos los datos que tenemos. ¿Y esta ecuación la llamo ecuación qué? 1. ¿Lo veo? Ya generé mi ecuación ¿qué? 1. T1 es igual a 20 ¿por qué? Por A. Ojo, si esta masa me la dan en gramos, hay que llevarla ¿a qué? O hay que transformarla a kilogramos. ¿Ok? Correcto. Entonces aquí, siguiendo este orden de ideas, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Va a ser el diagrama del cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre del bloque ¿qué? 2. Bloque 2. Entonces, cuando hago el diagrama del cuerpo libre del bloque 2, ¿qué voy a tener? Voy a colocar, ¿cómo sigue siendo la superficie aquí? Pregunta, ¿cómo sigue siendo? Sigue siendo horizontal, es decir, voy a quedar así. Bien, y aquí va a estar ¿quién? X, correcto. Entonces, como va a quedar así, yo le voy a preguntar, ¿esta tiene masa? Claro que sí. Entonces, si tiene masa, ¿qué produce aquí? Un peso en 2. Pero tendrá normal. ¿Tendrá normal? Sí, también. Sí, tiene una normal, que la llamo normal. 2. ¿Para dónde se mueve? ¿Hacia dónde se mueve? Se sigue moviendo hacia la derecha, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Entonces esta se sigue moviendo hacia la derecha. Entonces tiene una aceleración positiva. Que es la misma aceleración, ¿no? Aquí no es ni, ojo, la aceleración no es ni 1 ni 2, porque como acelera la caja 1 y la caja 2, acelera la caja ¿qué? 3. Ok, lo que va a cambiar sí es T1 y T2, ¿no? Dependiendo. Como estoy estudiando esta masa, del lado izquierdo tengo una tensión que va a salir del cuerpo de estudio. Es decir, que aquí estaría ¿qué? T1 saliendo del cuerpo de estudio. Y de este lado tengo una tensión que también va a salir del cuerpo de estudio, que sería ¿qué? T2. Fíjate que igualmente no vamos a aplicar Newton 2 en el eje de las Y, sino vamos a aplicar Newton 2 en el eje de las X, porque ahí es donde están interactuando las tensiones y ahí es donde tengo mi incógnito. ¿Cuándo yo voy a aplicar sumatoria de las fuerzas en Y? Cuando tenga coeficiente de 12, porque fuerza de 12 es Newton por la normal. Entonces aquí me va a quedar sumatoria de la fuerza ¿dónde? En X es igual. Hasta luego. Al producto de mi masa 2, ¿por quién? Por la aceleración es positiva. Aquí, ¿qué me queda? T2 menos ¿quién? Vamos a hacerlo de izquierda a derecha. Menos T1 más ¿quién? Más T2 es igual a ¿quién? A masa 2 por la aceleración. Y aquí voy a despejar T1 en función de T2. ¿Sí o no? ¿Sí? Aquí puedo despejar T1 en función de T2. No, me va a quedar así. T2 menos M2, que la paso para acá, es igual a ¿quién? Este lo pasé para acá y este lo traje para ¿dónde? Para acá negativo. Entonces, T1, ¿qué va a ser? T2 menos M2, ¿por quién? Por A. Y aquí sustituyo. T2, ¿cuánto vale M2? 30, ¿no? ¿30 qué? 30A, y aquí, ajá. Aquí está la señal, ¿no? Como ecuación ¿qué? Como ecuación 2, ¿no? Y esta la voy a señalar como ecuación 2. Va a ser mi ecuación 2. Cópiala ahí para hacer ahorita la ecuación 3. Aquí voy a hacer el diagrama, creo que me cabe aquí. Voy a hacer el diagrama del cuerpo libre del bloque 3. El diagrama del cuerpo libre del bloque ¿qué?
es del bloque 3. Entonces, ¿aquí qué me va a quedar? Me va a quedar Y, y aquí me va a quedar ¿quién? X. ¿Qué me va a quedar aquí? Oye, vamos a ver. Peso, ¿peso qué? Peso 3. Y aquí me va a quedar tensión ¿qué? ¿Tensión qué? 2. 2. ¿Para dónde acelera este, Lucy? Hacia abajo. Para abajo. Es decir, que aquí tiene una aceleración como negativa. Aquí aplico sumatoria de las fuerzas en X o sumatoria de las fuerzas en Y. En ¿Usted qué Y. cree? En Y. En Y, ¿verdad? Porque en X, en X no tengo No se nada, mueve. ¿no? Aquí sí aplicaría las de Y, a juro. Digo, sumatoria de las fuerzas en Y es igual al producto de la masa 3, ¿por quién? La gravedad. No, ¿No? por la aceleración igual. Porque recuerden que está Habrá que me con pongo una sola. ¿Cómo? ¿Cómo? negativo. Negativo. ¿Cuántas fuerzas están interactuando? P2 Peso. menos P3, ¿no? P2 positiva menos P3 igual a M3. ¿Sí? Ujú. ¿Por quién? Por A. Sí. Sustituyo. ¿Quién es P3? Masa 3 por la gravedad, que es igual a menos M3 Ah, por la aceleración. ¿Cuánto vale M3? 50, ¿no? ¿Por cuánto? Por 9,8. Aquí va a ser 50 por A. Aquí me va a quedar 50 por 9,8 menos 490. T2 va a ser menos 490 igual a menos 50 por A. Entonces T2, aquí el peor T2 va a ser menos 50A más 400 ¿qué? 90. Y esta sería la ecuación ¿qué? La ecuación 3, ¿no? Aquí, creo que los ejercicios que están hechos con gravedad 10. Voy a hacer entonces aquí con gravedad 10, ¿no? O bueno, lo vamos a hacer con gravedad 9,8. Pero para probar el que estoy haciendo, lo voy a hacer con gravedad ¿qué? De aquí está hecho con gravedad 10, ¿no? Para que todo aquí me dé redondo, ¿cuánto? 500, ¿no? ¿Cierto? sí. ¿Y aquí cuánto me dé? Más 500, ¿no? Ahora aquí me queda ¿qué? ¿Ecuación qué? 3. Ecuación 3. La ecuación 3. Ahora me van a formular. ¿Dónde puedo borrar, Luz? ¿Todo? ¿Aquí? Ujú. No, no ahora, porque ahora me queda el sistema este. Ahora me queda el sistema y ahorita la vamos a copiar. Ahora nos queda el sistema. Ahora nos queda el sistema. Ahora nos queda el sistema. El sistema es este. Me va a quedar el sistema de ecuaciones, ¿no? De ecuaciones, ¿no? Lineal. Ese sistema de ecuación lineal, ¿quién es? A ver. ¿Quién es la ecuación 1? T1 igual a 20A. Ajá. La 2, esta sería T1, ecuación 1, ¿no? La T2, T1 igual a T2 menos 30A. T2 menos 30, ¿qué? Ah, muy bien, esa es la T2, muy bien. ¿Y la otra? Es T2 T2, muy bien. Igual a menos 50, este 50, ¿no? menos 50A más 500. 50A, ¿no? 50 más 500. Esta sería la ecuación 3. ¿Por qué le hice este orden, no? Porque yo voy aquí, este es T1, ¿no? Perdón, este es T1, T1. Voy a hacer el siguiente. Voy a igualar la ecuación 1 a la ecuación 2 y generar una sola ecuación entre estas dos. ¿Sí? ¿Por qué la voy a igualar? Por T1. Entonces, para resolver el sistema, corre, Sí. para resolverlo, para resolver el sistema, resolver el sistema,
Entonces, los puntos. Igualo primero, igualo quién. Igualo la ecuación que 1 a la ecuación que a la ecuación 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda aquí? Me va a quedar 20A. ¿Quién es la ecuación? Vamos a hacerlo nosotros. T1 igual a quién? A T1. De este lado, ¿quién es? 20 ¿qué? 20A es igual a T2 menos 30A, ¿verdad? Entonces yo despejo T2 de aquí. ¿Qué me va a quedar? 20. Paso este menos 30 para acá. Más 30 ¿qué? A igual a T2, ¿correcto? O sea que T2, ¿qué me va a quedar? ¿Qué vale qué? 50 ¿qué? 50. ¿Correcto? 50. Y luego esta ecuación la voy a llamar ecuación 4. Porque generé una nueva ecuación, ¿sí? ¿Qué voy a igualar? ¿La ecuación 4 o la ecuación qué? Que no utilizaba. La ecuación 3. Entonces luego igualo. Luego igualamos. Luego igualamos. Luego igualamos. ¿La ecuación qué? La ecuación 3 con la ecuación qué? La ecuación, ¿no? Ecuación 3 con la ecuación 4 que generé, ¿cierto? La 3 que no he tocado de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué digo? ¿Por quién? T2 igual a quién? A T2. Yo que ese es el orden que tiene que seguir ahí. Entonces, de este lado tengo que menos 50, Lucy, por A más 500. Es igual a T2 que vale ¿cuánto? 50 ¿qué? 50. Vamos a agrupar 500 y este que está negativo lo paso para acá como positivo, ¿no? 50A más 50 ¿quién? Aquí ya tenía el lado derecho, ¿no? Estamos igualando en este sentido, ¿no? 50 más 50. Entonces aquí me queda 500 es igual a ¿quién? A 100A. Este que está multiplicando pasa ¿qué? A dividir. O sea que 500 entre 100, ¿cuánto es? Es 5 metros por segundo, ¿qué? Cuadrado. Aquí ya tenían la primera, ¿no? ¿Cierto? Entonces, para obtener, ya tenemos esta, mire, ya puedo tachar la A. Para obtener la tensión 1, ya estoy comenzando. Sustituyo de 1, sustituyo A igual a 5 metros por segundo, ¿en quién? En donde tengo T1, en 1, ¿no? ¿Cierto? Y en 4, ¿no? Directo, ¿cierto? O sea que T1, ¿qué me queda? ¿T1 quién es? ¿Quién es T1? T1 es 20 por 5, ¿no? Fíjate que la unidad está en metros por segundo, me da 100, ¿qué? 100 newton. ¿Y T2 qué será? 50 por qué? Por 5, ¿no? 200 ¿qué? 50 newton, ¿sí lo ves? Vamos a verificar aquí. Listo. Y ese es el problema, Lucy. ¿Qué tal? No nos dio chance, porque no nos dio más chance si no hiciera el de la rampa, pero tenemos, más bien leímos, quería 9:30, pero no, ya nos fueron las 6, ya todo el mundo fue. Yo soy el último que estoy faltando aquí. ¿Qué tal la clase, Lucy? ¿Se entendió? Mire, yo les monté, y se lo digo a todos los estudiantes, hay una clase que ya está montada, y revísenla, porque hay problemas en la rampa y hay problemas de la tercera ley de Newton, ¿ok? Entonces, por hoy, los invito a que asistan para que vean estos encuentros presenciales, que son de bastante enriquecimiento académico. Que tengan, Dios los bendiga y que tengan una feliz tarde. Bye, bye.